Buenos días, bienvenidos a una nueva clase. Eh, Deseo que hayan arrancado bien su día. Y bueno, vamos a arrancar con una nueva clase, como les digo. Y bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante, que es trauma y duelo, que es la unidad número 3. Y bueno, vamos a tratar de darla hasta donde lleguemos. No creo que vamos a terminarla en la clase de hoy, pero venimos bien, así que no se preocupen por eso. Bueno, ¿cómo van con su trabajo? ¿Pudieron hacer algo? Yo les hago preguntas y sé que no me van a contestar ahora, pero es para que ustedes lo vayan analizando para ustedes mismos. Y la verdad es que estoy bastante intrigada y me interesa mucho saber cómo vienen con su trabajo, que como les digo, esto de hacer una visita, quisiera que no lo tomen como cumplir con el trabajo, sino que sea un acto de amor al prójimo, que puedan realmente sentirlo y disfrutarlo y hacerlo por alguien más. Y de paso van practicando. Los que nunca lo hicieron, sé que acá hay un montón de gente que lo hace eh, todo el tiempo. Eh, pero bueno, quisiera saber cómo van, espero que ya hayan visto por lo menos a alguien. No sé si quizás ya hicieron alguna visita, pero bueno, si no les queda esta semana, acuérdense que hasta el fin de semana que viene tenemos tiempo y bueno, si pueden ir subiéndolo a la plataforma y respondiendo el foro, estaría buenísimo para los que ya lo van haciendo. Sí es cierto que a medida que vamos sumando clases van teniendo más herramientas y recursos como para poder emplearlos en esta visita, pero acuérdense de que queda a criterio de ustedes lo que van a hacer y cómo se van a manejar en esa entrevista, así que no necesariamente tienen que tener información previa sobre eh, estos temas. Eh, la idea es que ustedes cuando terminen esta, este curso puedan tener un montón de herramientas más como para evaluar esa primera vez, es decir, en este trabajo, que hicieron una visita y decir, a ver, estuve bien encaminado, encaminada, me faltaron un montón de cosas o no, podría la próxima agregar esto, puedo tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, ese es el objetivo de este curso. Y bueno, cada vez que tengan dudas sobre para qué están haciendo este curso, traten de volver al sílabo, donde se van a encontrar cuál va a ser su perfil una vez que aprueban esta materia. Bueno, la verdad es que ustedes están viendo esta clase ya habiendo transcurrido varios días de una sensación fea que nos acompaña ahora en este momento en el que estoy grabando esta clase, que es la muerte de nuestro querido pastor Jorge Gillick, que obviamente es muy conocido por todos. La verdad es que es un suceso que tiene mal a toda la iglesia y aún más a la congregación de acá, demasiada, porque como saben, los que no saben, él pertenecía, fue pastor durante mucho tiempo acá. eh, y bueno, ni hablar de la familia, ¿no? Que es eh, muy cercana a mí también. Si bien yo no estoy hace tantos años acá en Maciá, sí los conozco desde chica, porque siempre el pastor concurría a mi casa, se quedaba, fue muy amigo de mi papá, entonces, bueno, y bueno, y también cultivé una relación de amistad muy linda con su hija, con Judy, así que bueno, esto la verdad es que a mí en lo personal me llega de cerca y sé que también a muchos de ustedes. Y bueno, como les digo, ustedes están viendo esto cuando ya pasó un poco, no por eso con menos dolor, pero sí es cierto que ahora cuando la estoy grabando, la intensidad de lo que pasa es mucho mayor porque, bueno, fue hace muy poquitito. Eh, y justamente esta materia, como bien venimos trabajando, se trata de todo esto.
y bueno, y nos vamos a encontrar con muchas cosas personales a medida que la vamos cursando. Lo interesante es saber que uno no tiene que tener las respuestas a todo cuando trabaja con alguien más, ni tampoco es cierto que el que trabaja con otras personas, sea pastor, sea alguien, eh, sea algún profesional de la salud mental, y también todos aquellos que hagan todo este trabajo dedicado, como los que de acá en más quieran dedicarse a algo específico a esto, de ustedes, ¿no? No necesariamente, y no es verdad de que se tiene que tener todo resuelto en la vida. Al contrario, hay un montón de cosas que es sano reconocer que no se tiene un control de todo, que no se puede manejar todo, somos humanos y hay un montón de cosas que hay que seguirlas trabajando, ¿no? Pero no por eso no se puede ayudar. Pero sí es interesante romper ese supuesto, ¿no? Y rompérselo también a la gente. Eh, un discípulo de Freud, que fue Jacques Lacan, él hablaba del sujeto supuesto al saber. No sé si se los dije en Consejería Cristiana, pero bueno, y si no, se los vuelvo a decir. Eh, Él hablaba de ese sujeto supuesto del saber como era el psicoanalista, y en este caso también se otorga esta idea, este ideal al pastor, al encargado de la congregación, ¿no? De que supuestamente tiene un saber y se le otorga cierto saber que es difícil eh, cuando uno necesita como romper esos esquemas. Si bien esto acompaña, porque esa figura de autoridad hace que la gente pueda ver a la persona que lo está guiando como realmente un guía, como un mentor, como una persona que en cierta forma tiene una capacidad superior, entre comillas superior, ¿no? Que tiene un poquito más de capacidad para afrontar ciertas cosas, que tiene herramientas. Sí es cierto que a veces se va al otro extremo donde se le otorga un saber que no es así. La otra vez hablaba con una chica, una conocida, no sé cómo había salido el tema, eh, que les dije no sé, que me ponía nerviosa. Y me dice, abre los ojos así sorprendida, ¿en serio? Me dice, y a mí me llamó la atención, me dice, Sí, ¿por qué? Le digo, me dijo, yo pensé que ustedes los psicólogos siempre eran como paz y amor, como que no tenían eh, tantos problemas o que podían manejar sus problemas re bien. Ay, le digo, ¿en qué mundo vivís? Y realmente ese concepto lo tiene mucha gente, de idear, de idealizar que las personas que trabajan con otras personas siempre están bien, que no pueden sufrir ningún trastorno, que no pueden tener problemas de salud mental, que, que bueno, en este caso el pastor, el encargado, el diácono, no puede tener ningún problema, o sea, su familia tiene que ser 100% perfecta, toda su familia tiene que dar un buen ejemplo, no tiene que tener ninguna debilidad. Si bien en las palabras, en la parte intelectual, la gente puede decir sí, es verdad, el pastor también está cansado, también sufre, también tiene sus cosas, hay una parte inconsciente en la que no se da esto de manera real, sino que como le digo, se otorga un lugar que, que va más allá incluso de la comprensión intelectual, en la que no hay empatía real con lo que está sintiendo la persona que acompaña, en este caso, y sobre todo el pastor, ¿no? Recae muchísimo sobre el pastor la mirada de la gente, y bueno, en este caso lo puedo hablar por mi persona como psicóloga, de que los pacientes tienen cierta forma de ver a los profesionales como que no son tan reales, como si no estuviésemos en la realidad. Yo me acuerdo siempre que estudiábamos,
para conservar un poco esto, porque en cierta forma sí ayuda, siempre y cuando no se hace los extremos, nuestros profesores nos decían que intentemos no cruzarnos a nuestros pacientes. Imagínense los que conocen Maciá si eso se puede o no. Me los cruzo en el supermercado, me los cruzo cuando ando con luz, me los cruzo por todos lados. Y muchos incluso no me reconocen cuando ando, no sé, vestida de zapatillas, por ejemplo. Es como que no tienen esa imagen de mí, tienen la imagen mía del consultorio. Y que muchas veces puede que los decepcione y muchas veces haga caerlos en la realidad de decir, ah, es tan humana como yo. Fíjense que lo que les digo es tan obvio, pero mucha gente no lo ve así. Y lo mismo pasa con estos lugares que ustedes ocupan o van a ocupar o que se tienen dentro de la iglesia, de lugares de una autoridad, donde la gente tiende a pensar esto también. Entonces a veces es importante bajarlos contando experiencias de uno. No necesariamente, por ejemplo, en psicología no es bueno, digamos, que el paciente conozca de la vida del psicólogo por una cuestión de mantener ciertas distancias. Pero no es lo mismo el trabajo del psicólogo que el pastor, ¿no? Y lo cierto es que cuando uno puede contar una experiencia de uno y si esa experiencia incluso tuvo superación, ayuda mucho más. Siempre digo que el que más puede hablar de cierto problema con otra persona es el que lo vivió. Entonces, si yo atravesé, perdón, cierta problemática en mi vida, no es que aparece lo que suelen decir, ¿no? Uy, yo soy la menos indicada para hablar de eso porque a mí me pasó tal cosa. No, al contrario, puede que sea la más indicada justamente porque sé de qué se trata y puedo ayudar a otros, puedo prevenir a otros, puedo aconsejar. Incluso si yo no superé o no tengo bien resuelta esa situación que viví o ese trastorno o ese problema y demás, igual puedo ayudar a otra persona, porque la persona puede tomar las cosas que le sirven y las que no. También puede ser un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, a ver, esta persona no con mi consejo puede no sé, darse cuenta de las cosas que no tienen que hacer porque yo no lo tengo superado. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a esto, no hay que tener la idea de que uno tiene que tener todo resuelto para ayudar a otros. Nunca vamos a tener todo resuelto, nunca. Pero sí también es cierto y es importante, que esto también les decía en la materia anterior, que cada uno conozca su propia limitación. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hay algo para lo que servimos y y hay otras cosas para las que no tanto. Entonces es importante hacer un stop y ponernos a evaluar si realmente es necesario hacer ciertas cosas o puede que le demos el lugar a alguien más. Lo cierto es que obreros siempre faltan, pero si sabemos administrar nuestros dones, nuestras capacidades, va a resultar todo mejor, ¿no? Creo que, bueno, todos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, eh, el tema que nos toca, la materia que nos toca, como le digo, nos va a tocar de cerca con diferentes situaciones que vivimos anteriormente o que estamos viviendo ahora. Y espero que sirva para lo que vamos a vivir, sea personal o sea de alguien cercano o de las personas que nosotros vamos a acompañar a estos dolientes y enfermos. Entonces, un tema que no es menos importante es el de trauma y duelo, pero vamos a arrancar primeramente con todo lo que es el concepto de trauma y todo lo que deriva de esto. No todo, porque podríamos hablar un montón, ¿no? Pero quizás lo más importante. Bueno, trauma y duelo, los temas importantes de esta unidad, si bien hay otros que se despliegan a partir de estos son los más importantes, que es el concepto de trauma,
el concepto del trastorno de estrés postraumático, el trauma colectivo, y después vamos a adentrarnos en lo que es el duelo, las fases, los tipos, mitos sobre el duelo. Pero en esta primera parte, y creo que en esta clase vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con estos 3 primeros puntos y un poquito más que tiene que ver, como les digo, sobre el trauma. Bueno, me pareció interesante esta frase que dice Albert Camus: ¿quién le enseñó todo esto, doctor? La respuesta fue instantánea: el sufrimiento. Vamos a intentar poder entender que a partir de lo vivido, a partir de lo sufrido, a partir del dolor, tengamos una capacidad resiliente, es decir, de salir adelante, y que esto nos enseñe. Cada cosa que nosotros vivimos, que nos marca, que nos deja una huella incluso de dolor, es un signo de haber vivido, es un signo de estar vivos, es decir, que podemos hablar de lo que nos pasa, podemos ser empáticos con otros, tenemos una historia que contar. Si nosotros vamos a una casa y esa casa siempre está ordenada, si esa casa nunca está sucia, si esa casa siempre tiene todo en orden, incluso si hay niños viviendo ahí, quiere decir que es una casa en la que no se vive, una casa en la que no hay historias, una casa en la que no se disfruta, una casa en la que no hay caos, peleas, alegrías, no se vive. Así pasa también cuando nosotros no nos damos cuenta, o cuando no experimentamos aún, porque todos vamos a sufrir en algún momento, lamentablemente, pero así pasa cuando uno no tiene vivencias importantes, y a veces esas vivencias son traumas. A veces esas vivencias no necesariamente dejan una cuota de trauma futuro, pero sí son huellas, son marcas, y hacen referencia a una vida vivida. Entonces depende de nosotros si esa huella que está la transformamos en un aprendizaje, o si van a estar lastimándonos toda la vida. Pero lo cierto es que el sufrimiento enseña si le damos lugar. Bueno, yo quisiera acá que antes de darles la definición, por eso me da mucha pena no poder interactuar ahora con ustedes, porque me gustaría abrir el espacio para conversar, pero quisiera que ustedes piensen, y les voy a dejar unos segunditos para que lo piensen, en cuál es el concepto de trauma que ustedes conocen, o qué creen ustedes que es un trauma. Piénsenlo. Vieron que hablar de trauma, como siempre les dije, el tema de las palabras psicológicas son mal usadas. Los otros lo podrán ver en sus áreas, yo lo veo en la mía, ¿no? De que hay un montón de palabras que se utilizan a rienda suelta y no se tiene un conocimiento real de lo que significan. Entonces el concepto de trauma es uno de ellos. Me traumó tal cosa, eso fue muy traumático. Uy, el trauma que me va a quedar con esto. Es como de la juerga diaria, por decirlo de una manera exagerada quizás, pero sí es común y corriente, es como hablar normalmente, decir la palabra trauma. ¿Y sabemos realmente qué es trauma? Yo creo que muchos sí, muchos pueden interpretar lo que significa trauma, pero vamos a verlo más específicamente. Ahora, surgen un montón de definiciones de la palabra trauma, justamente por lo amplio que significa, lo amplio que es este concepto, ¿no? Pero las definiciones surgen de las dos vertientes que son el hecho extremo impactante y la reacción humana ante este hecho impactante. A partir de ahí surgen un montón de concepciones de lo que es la palabra trauma. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de el DSM, que es el Manual de Desórdenes Mentales? El DSM-4 es el que más se usa y todavía está en vigencia, y ahora está el nuevo, que es el DSM-5,
pero muchos de los conceptos que toma el autor de este libro que vamos a ver es del DSM-4. Cada vez que salía o que sale una nueva versión del DSM, aparece un nuevo concepto de trauma. Fíjense la complejidad que tiene esto, este concepto que siempre está en revisión, ¿no? Ahora, el trauma, fíjense que tiene como ciertas características que vamos a ir viendo. Que, bueno, no quiero olvidarme de nada para decirles bien completo para que quede claro. El concepto de trauma tiene que ver con una experiencia que se constituye como una amenaza para la integridad de la persona a nivel físico y a nivel psicológico, ¿sí? Es decir, que experiencia amenazante, es decir, que hay una situación, hay una vivencia física visual, de escucha, que se considera como una amenaza para la persona. Es decir, que pone en juego el equilibrio que tiene la persona. Generalmente tiene que ver está asociada con emociones extremas y una vivencia de caos, de una confusión ante el hecho, de una fragmentación del recuerdo también, porque no se suelen las personas acordar de todo, de algo que parece hasta absurdo, que genera horror, que, que genera desconcierto, hasta ambivalencia, ¿no? Que parece una cosa pero es otra, que siento esto acá, aunque en lo real no parece que fuese tan grave. Puede generar también una emoción extrema de humillación, de sentirse desamparado, de sentirse incluso en la pérdida del control de la propia vida. Todo esto implica esa experiencia amenazante. Ahora también se dice que tiene un carácter, ¿sí? Es decir, que tiene una forma de ser, por decirlo así, este trauma, que generalmente es inarrable, es decir, la persona es incontable, ¿no? No se puede contar la sensación total, no se puede contar lo que se produce porque cuando se empieza a hablar no parece tan grave o incluso es incomprensible para los demás. Fíjense que el carácter en las personas es lo más amplio que puede haber y cada uno tiene un carácter distinto, ¿no? Por eso es tan incomprensible, es difícil de explicar una forma de ser en lo más amplio, ¿no? En profundidad, mejor dicho. Eh, entonces, el concepto de trauma también tiene esto en que la persona no sabe cómo contar realmente eso que está vivenciando, eso que vivió, eso que está sintiendo. Otra parte importante del concepto es que el trauma genera como un quiebre en las asunciones básicas del individuo, es decir, con las concepciones eh, de seguridad, las concepciones de- del control de la propia vida. Es decir, que hay ideas preconcebidas, ¿no? Que nos hacen a nosotros tener seguridad, que nos hacen tener cierto manejo de nuestras emociones, que nos hacen eh, conocer nuestras partes vulnerables y las invulnerables, y lo que viene a ser el trauma, o que lo que viene a ser esta experiencia amenazante, es quebrar todo eso, ¿sí? Es donde la persona deja de confiar en los otros, cuestiona la bondad de los otros, em, pone en duda lo que siempre creía de los demás, pone en duda la predisposición a ser empáticos de los demás, eh, y también lo que hace es eh, sacarle la confianza a lo que controlaba, ¿no? Sacarle la confianza a las cosas que creía que tenía bajo su control, mejor dicho. Y también otra cosa que hace es cuestionar los esquemas del yo. Es decir, que nosotros
tenemos ciertas estructuras que nos manejan. Acuérdense que el yo era este mediador entre el ello y el super yo. El ello eran esas cuestiones más inconscientes, aquello que tenía como nuestros impulsos que a veces no son tan socialmente aceptados, y el super yo tiene que ver con este deber ser. El yo es el que media este tipo de cosas. Entonces esos esquemas del yo se ven cuestionados, y también la relación del yo, es decir, la relación de la persona con el mundo, frente al mundo, ¿sí? Viene a cuestionar y viene a sacudir todo esto. Vamos a ver también que hay síntomas que son, o sea, respuestas a las situaciones traumáticas. Acá, como dice, el hecho traumático puede leerse, es decir, acuérdense de esto del hecho traumático, ¿sí? La experiencia traumática. Puede leerse como una ruptura del sistema de equilibrios que regulan la vida de las personas y de las personas con su medio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos eh, una, una estructura, unos esquemas, una programación que nos hace estar eh, más o menos equilibrados frente a las situaciones adversas, frente a lo que vivimos diariamente, incluso frente a situaciones un poco graves. Pero el hecho traumático lo que viene a hacer es que rompe todo ese equilibrio. Todo lo que yo tenía como seguro, el hecho traumático lo viene a desarmar, y desarma esa seguridad, esas ideas preconcebidas, desarma todo eso que me daba confianza en cuanto a mi ser individual y a la relación que tengo con el medio. Es decir, el medio, entiéndase que es las relaciones con los demás, la familia, la pareja, los amigos, el trabajo, la capacidad de socializar, hasta incluso a veces, no sé, de ir a la panadería a comprar una bolsita de pan, etcétera. Rompe todo ese equilibrio a la que la persona estaba acostumbrada, y lo que eh, era una construcción para la persona. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Espero que sí. Bueno, entonces, em, los síntomas que generan las situaciones traumáticas, es decir, las respuestas a las situaciones traumáticas, pueden verse como síntomas. Hay respuestas que son más sanas y hay otras que se viven como síntomas, ¿sí? Ahora, uno de estos son varios, no vamos a ir uno por uno. La sensación de alienación con respecto a los demás quienes no han vivido una experiencia traumática. La alienación quiere decir que es la, la sensación de irrealidad, es como no estar con las ideas claras, ¿no? La sensación de alienación es que no estoy viviendo la realidad como son. Es una pérdida de la razón, es una alteración de los sentidos, ¿no? Entonces, en esa pérdida de la razón, esa pérdida de la razón está asociada, este síntoma está asociado a los demás, es decir, como que no tiene lógica que los otros no estén viviendo lo que yo viví, no estén vivenciando esa sensación traumática. Entonces acá se recurre al aislamiento. Después también aparece un repliegue emocional o afectivo y afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no deja ver sus emociones, se retrae. Otra vez el aislamiento, no explaya sus emociones, lo que siente, lo que está viviendo, se repliega, queda para sí. Aparecen sentimientos de ruptura
que son marcas conscientes o inconscientes, pero generalmente son indelebles, es decir, que no hay como una vuelta atrás, es imborrable esa ruptura, como decíamos, con el sistema de equilibrio. Y aparece la necesidad eh, constante de reconstruir lo ocurrido y rellenar espacios. Es como que constantemente la persona le busca un sentido a eso que vivió, a eso que vivenció, a esa experiencia, o le quiere dar como un nuevo final y quiere rellenar los espacios porque generalmente el recuerdo es acotado, no siempre se recuerda al 100%, también de ahí parte el hecho de verlo como algo difícil de contar, pero siempre está esa necesidad de reconstruir y volver y agregarle cosas o buscarle un sentido a eso que no me puedo acordar. Aparece el cuestionamiento de uno mismo en relación al entorno, en la posición que uno tiene en el mundo, frente a las situaciones de humillación y vergüenza, eh, y también frente a las sensaciones o a las vivencias de responsabilidad personal y de culpa, ¿sí? Ese cuestionamiento va directamente con esto, de manera constante. También hay un cuestionamiento de las presunciones básicas, es decir, de las ideas, de las bases que uno tiene sobre lo que es la bondad, sobre lo que es lo predictivo, es decir, lo que va a venir, y también un cuestionamiento de la capacidad del control de la propia vida, ¿sí? Todo esto se pone como en duda, se pone en jaque, se pone como en que nada de lo que yo habría construido sobre todo esto ahora tiene sentido. Y además conlleva procesos personales de reformulación ¿cómo dice? Reformulación e integración de la experiencia. Es decir, que eh, la persona puede empezar a, a pensar esto de una manera distinta. Fíjense que los síntomas, o mejor dicho, dice respuestas y no síntomas, porque todo esto que veníamos viendo primero son como síntomas que obviamente se vivencian de manera negativa y que afectan a la persona en su diario vivir, en sus capacidades, pero también se puede llevar a una reformulación e integridad de la experiencia, es decir, que aquello que yo viví lo puedo pensar de otra manera, puedo reformular la idea, reformular lo que viví, lo que estoy sintiendo, incluso eso desencadena algunos elementos de superación, de crecimiento postraumático. Es decir, que no todas las respuestas son síntomas, sino que también la respuesta puede ser una superación, como es este último punto, que va a ser la idea de base, digamos, de lo que vamos a ayudar nosotros a las personas, ¿no? Bueno, antes de esto, quisiera, quisiera solamente que vayamos a un ejemplo que yo les había contado sobre Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración. Y bueno, justamente este libro me gusta porque tiene eh, algunos recortes del libro, del libro de Frank de 1946, El hombre en busca del sentido. Eh, y hay, como les digo, él que fue un superviviente psiquiatra austríaco, él cuenta su experiencia, fue uno de los que más rápido cuenta su experiencia, es decir, que él tuvo como una vivencia traumática, pero de superación. Y bueno, hay ciertos fragmentos que toma este autor que estamos viendo, que es el libro de Trauma, ¿les digo bien el título? Trauma, culpa y duelo, de Pau Pérez Sales. Hay algunos recortes, unos fragmentos que me gustaría leerles como para entender, en este caso quizás extremo, nosotros eh, no tenemos ahora como una experiencia de esta cerca por lo menos, pero que puede servir como para pensarlo. Si bien es extrema, no por eso es menos importante lo que viven ciertas personas en nuestro entorno, ¿no? Porque lo pueden vivir incluso
eh, de manera extrema. Digo que no lo vemos así de manera extrema porque no vemos ahora campos de concentración, por lo menos nosotros acá en lo más cercano. Sí es cierto que tenemos ahora la guerra y, y eso también genera un montón de vivencias, de hechos son hechos traumáticos que conllevan a traumas en el futuro, pero no están tan cercanos a nosotros, ¿no? No sé los de otros países cómo lo vivirán. Acá en Argentina lo cierto es que se sabe, pero no se vivencia acá, ¿no? Bueno, él habla de la vida en el campo de concentración y trata de expresar cómo eran ciertas cosas, pero lo cierto es que es difícil de expresarlo porque lo vivido fue lo, lo que obviamente le deja esa sensación de dolor, de esa sensación fea, ¿no? Que es difícil de contar, pero trata de hacerlo lo más explícito posible para que uno pueda entenderlo, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia. Decía, había dos escuelas de pensamiento. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retorcijones del hambre, los más dolorosos, durante un breve periodo de tiempo, al menos una vez al día, e impedía posibles robos o la pérdida de la ración, perdón. El segundo grupo sostenía que era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente yo engrosé las filas de este último grupo. Eh, Después fíjense que era como algo eh, muy importante el hecho de lo que vivían con racionar la comida, ¿no? O de cómo cada uno tenía como una forma de pensar distinta. Em, Él hablaba también de cómo sentía, de qué era el sufrimiento, ¿no? Dice, una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, es decir, a partir de las experiencias que estaban viviendo, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrir falsas ilusiones, o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos volverle la espalda. Es decir, que la hacía enfrente. Esto inevitablemente conllevó a vivir eh, posteriormente eh, este hecho como un trauma. Inevitablemente fue así por todo lo que vivieron. Sin embargo, el hacerle frente al sufrimiento, al vivirlo, porque no podían escaparse de él, y no, como decía ahí, no tener un optimismo irreal o no ignorar, hacía que eso también lleve a, por lo menos a este autor, a, a poder sanar posteriormente, es decir, a vivir la situación como tiene que ser en ese momento. Es decir, que todo lo que se niega, todo lo que no se puede aceptar, después se sufre peor. Entonces, aceptarlo y tratar de resignarse, en cierto modo, a lo que se está viviendo en ese momento, hace que después la sanación sea mejor. Acá hablaba también de cuando ya pudieron salir del campo de concentración. Y dice, con torpes pasos, tras la liberación, los prisioneros nos arrastramos hasta hasta las puertas del campo. Somos libres, nos decíamos una y otra vez, y aún así no podíamos creerlo. Habíamos repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella, que ya había perdido su significado. Su realidad no penetraba en nuestra conciencia. No podíamos aprender el hecho de que la libertad nos pertenecía. Llegamos a los prados cubiertos de flores, las contemplábamos y nos dábamos cuenta de que estaban allí, pero no despertaban en nosotros ningún sentimiento. El primer destello de alegría se produjo cuando vimos un gallo con su cola de plumas multicolores, pero no fue más que un destello. Todavía no pertenecíamos a este mundo. Por la tarde,
y cuando otra vez nos encontramos en nuestro barrancón, un hombre le dijo en secreto a otro: «Dime, ¿estuviste hoy contento?». Y el otro le contestó un tanto avergonzado, pues no sabía que los demás sentíamos de igual modo. Para ser franco, no. Literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos teníamos que volver a aprender lentamente. Qué interesante. eh, Tal era la vivencia traumática que, y el sueño por salir de ahí, que no tenían la capacidad de sentirse bien con todo lo anhelado, ¿no? Eso es otro síntoma de la vivencia traumática. Eh, y les leo esta última partecita que me parece también interesante con respecto a esto. Aparte de la deformidad moral resultante del repentino aflojamiento de la tensión espiritual, otras dos experiencias mentales amenazaban con dañar el carácter del prisionero liberado: la amargura y la desilusión que sentía al volver a su antigua vida. La amargura tenía su origen en todas aquellas cosas contra las que se rebelaba cuando volvía a su ciudad. Qué interesante, ¿no? Por eso digo que este hecho fue extremo, porque cuando volvieron estaba todo destruido, nada era igual. Es más, la forma que tenía la gente de empatizar con ellos eh, era casi nula, o era muy pobre comparado con lo que ellos esperaban, ¿no? Con la expectativa que tenían de cómo iba a ser ese regreso. Entonces, no solo era eh, feo todo lo que habían vivido, sino que volver a una realidad que ya no era la misma con la que se habían ido, no solamente por eh, que ya no estaba la gente, que ya era todo distinto físicamente, sino también porque su concepción de disfrute, su concepción de todo lo que tenían, sus estructuras, no estaban totalmente destruidas y desarmadas y cambiadas. Entonces debía ser lento esta reconciliación con su yo, con el mundo, con el entorno. Por eso decía que tenían que aprender a alegrarse lentamente, aprender a vivir lentamente de nuevo. Ahora, algo interesante que les vuelvo a leer como para entrar en el tema que viene, es que: «Dime, ¿estuviste hoy contento?». Y el otro le contestó un tanto avergonzado, pues no sabía que los demás sentíamos de igual modo. Para ser franco, no. Y esto nos lleva al segundo tema de esto, que es el segundo tema, pero dentro de lo mismo, ¿no? Que es el trauma colectivo. Déjenme ver la hora. Todavía estamos bien. El trauma colectivo, creo que ya un poco les dice la palabra, ¿no? Y con lo que vimos en el ejemplo, que es el sentir igual que otros. Se sentía avergonzado por no sentirse contento, pero no se daba cuenta de que todos estaban de la misma manera. Y eso tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Con el sentirse muy parecido a los demás. El trauma colectivo, también conocido como trauma psicosocial, Martín Baró hablaba sobre esto y decía que la sociedad en su conjunto, que cuando es afectada por el impacto de sucesos traumáticos masivos, es decir, experiencias colectivas vividas por muchos, lleva a que las personas sientan muy parecido, muchas veces igual. Eh, y esta vivencia social también influye en la evolución positiva o negativa de la vivencia del trauma o del afrontamiento del trauma individual. Es decir, que lo que se vive en conjunto repercute de manera positiva o negativa en el afrontamiento individual. ¿Se entiende? Hay hechos devastadores, ¿no? Como esto que vimos de los campos de concentración nazis, que son eh, eventos devastadores
que lastiman a toda una sociedad, ¿no? Y a grupos específicos, pero que también repercutió, digamos, en el mundo entero, porque lo hablamos hasta hoy, eh, viene como a trastabillar una idea generalizada de lo que es esta representación compartida de la vida, ¿no? Viene como a romper esquemas, pero generales. Ahora, creo que ustedes ven ahí la foto, que lo que más nos identifica a nosotros con este trauma colectivo es lo vivido recientemente, que es el COVID y todo lo que significó. Creo que no hay mayor ejemplo para nosotros de manera cercana lo que esto significó como trauma colectivo. ¿Qué tendría que haber pasado para que sea un trauma? Todas las secuelas que dejó. Hay mucha gente que ustedes podrán ver que siguen usando el barbijo, por más de que no sea obligatorio. Hay mucha gente que, bueno, acá como en Argentina se toma el mate, no comparten más el mate. Que hay cosas en las que vino bien el aprendizaje que nos dejó esto, porque fue aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, tener las... Están gritando afuera. Voy a esperar a que pase. ¿Se escuchan? Bueno, no sé si todo fue para bien, o por ahí esa parte de la limpieza de manos. eh, Voy a esperar a que pasen, porque, bueno, pasa que mi casa está acá cerquita de la calle. La ventana está muy cerca. Em, y me molestaba, me desconcentraba. Y que me perdí. Bueno, que trajo por ahí cosas lindas, que es ser más higiénicos, cuidar ciertas cosas, ¿no? Pero cuando eso se convierte en un miedo, es decir, que dejó ese tinte traumático, ¿sí? De no compartir por las dudas, de no abrazar por las dudas. Hay gente que sigue chocando el puño nada más por las dudas. Que una cosa es como tener cuidado en la salud y otra que genere un miedo irracional, como fue lo que pasó. Había mucha gente que tenía miedo a salir, había mucha gente que tenía miedo a estar cerca de otros, había mucha gente que se sintió muy mal por no poder salir y estar eh, aislada en sus casas. Bueno, yo creo que en adentrarnos y sacar ejemplos de esto no tiene mucho más sentido porque todos sabemos lo que significó. Ese es un gran ejemplo de trauma colectivo. Ahora, bueno, estos influyen en la individualidad y en el afrontamiento del trauma, ¿no? Esta vivencia social. Ahora, en esta representación social compartida de la realidad, es decir, que lo que nos creamos mentalmente como lo que está bien y lo que está mal y lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser, quiere decir esa representación social compartida, que por eso se vive igual con los otros, porque afectan esto. Por ejemplo, tenemos una idea de lo que es ser libres y con el COVID nos vinieron a decir, no, ustedes no pueden ser libres. Entonces la representación social de libertad se vio totalmente dañada. Y acá es interesante destacar que a pesar de que se viva de manera colectiva y en identificación con otros por lo que estamos viviendo, hay dos cosas distintas que se ven también, que una es la narrativa colectiva, pero con síntomas individuales. Es decir, que en la narración ustedes van a poder ver la gente que cuenta lo que vivió, bueno, en este caso que veíamos recién, de lo vivido en los confinamientos de los campos de concentración y en este caso lo del COVID, eh, el discurso por mucha gente y quizás por la mayoría es el mismo. Sin embargo, los síntomas son individuales. Si bien hay síntomas que son compartidos, suelen crear como su propio grupo, ¿sí? A veces el trauma colectivo no necesariamente tiene que ser de algo que, con lo que estamos viendo con los cercanos, ¿no? Como vuelvo a este ejemplo, los campos de concentración, sino que lo colectivo tiene que ver a veces, eh, como fue el COVID, bueno, que fue a nivel mundial. Muchas veces tienen que ver con grupos étnicos, tiene que ver con grupos sociales, grupos de género. Podemos sentir traumas colectivos a nivel iglesia, y sería bueno que piensen quizás ustedes algún ejemplo.
Pero sí es cierto que las narrativas van a ser colectivas, pero los síntomas generalmente se manifiestan de manera individual. Ahora, el trauma colectivo se entiende como un proceso de desestructuración social de sistemas básicos de valores y creencias compartidos. Que bueno, es más de lo mismo de lo que le digo de la representación social de la realidad, que es compartida. Lo que es el trauma colectivo desestructura eso, rompe todas esas creencias básicas, ¿no? Que bueno, que son derivadas por, eh, originadas, mejor dicho, por violencias que pueden ser actos violentos bueno, en una condición social, condiciones económicas, materiales que son compartidas por la mayoría, que son significativas para los miembros de ese grupo, condiciones políticas, condiciones sociales, condiciones de amenaza para un grupo, etc. ¿Qué más? También se entiende como un proceso de interacción y de reinterpretación constantes con la narrativa social compartida que emerge de hechos históricos de la situación presente y de la perspectiva del futuro. Es decir que eh, el trauma colectivo no hay que entenderlo como algo fijo, ¿no? Es un proceso de interacción y reinterpretación constantes, es decir, que tenemos cierta forma de pensamiento, cierta idea, cierta narrativa social compartida que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con la situación que vivimos, con la idea del futuro, como dice ahí, y ese trauma colectivo se va a dar en la interacción con esto y como no es estático, no es fijo, sino que esto puede generar una nueva reinterpretación de lo que es ya vivido en base a todas estas en base a todos estos puntos que son los históricos, la situación presente y la perspectiva del futuro. Por favor, si algo no se entiende o doy por sabido, ustedes háganmelo saber después. Bueno, acá hay algo muy importante y quisiera que ustedes lo piensen como ejemplo en nuestra iglesia, que dice, trabajar el impacto colectivo de los hechos traumáticos es también un modo de trabajar el impacto individual. Ahora piensen qué recurso tenemos dentro de la iglesia, qué recurso se utiliza en los que se trabaja de manera colectiva algún trauma. Es súper fácil. Y que ayuda de manera individual. Individual tenemos en los grupos de consejería, las charlas individuales, la oración de unos por otros, las visitas. Y el impacto colectivo se puede trabajar mediante los sermones, ¿sí? Es donde todos encontramos una partecita en común, algo que nos une. Y muchas veces se hablan de situaciones vividas por todos, pero que dejan ese tinte individual, tienen ese síntoma individual aparte de la narrativa colectiva, ¿no? Pero en un sermón, por ejemplo, si bien es para todos, va individualmente para cada uno. También, por ejemplo, hacer grupos más reducidos, no sé, un encuentro de mujeres, por ejemplo, o de jóvenes y trabajar rondas, por ejemplo, algún tema específico. Eso es trabajar el impacto colectivo y ayudar al impacto individual. Si se les ocurre otro ejemplo, también vayan anotándolo. Bueno, les propondría dejar acá y vamos a seguir después. Vuelvo con esto. O hacemos esta última partecita. Bueno, nos dejamos acá. No sé bien a qué hora estamos, así que por las dudas les dejo acá. Me parece que es un poquitito antes, pero bueno, volvemos y seguimos. Ustedes no saben, Abraham les podrá contar, el dolor de cabeza que tuve con estas grabaciones. Él dijo que tiene un montón
de bloopers míos guardados de la parte en la que yo creía que estaba en pausa y no quedó nunca en pausa, así que debe tener mucho cuidado y por las dudas voy a parar la grabación. Pero ni saben el dolor de cabeza. Lo que extraño tener la clase en vivo y en directo, no solo porque es más lindo, sino porque esto es un dolor de cabeza. La tecnología puesta en mi contra. Bueno, volvemos en un ratito.